Bueno, vamos a empezar a grabar. Empezamos la reunión. Veo que no accedió nadie más. Bueno, buenos días de nuevo para todos. Les, les comento que no corregí todavía el preparcial. Hemos estado con exámenes de lo que va de la semana. ¿Sí? Hay una parte que obviamente que ya está resuelta porque el formulario, la parte del formulario se autocorrige, pero eh, la segunda parte de la prueba, que era con problemas de resolución, eso todavía no lo tengo pronto, así que no les puedo dar información. Mañana tenemos el parcial, que no va a ser muy diferente. Por eso hicimos la prueba preparcial, un poco también para que ustedes tuvieran algún respaldo por si eventualmente, vamos a dejar entrar a Piris, tuviesen algún inconveniente con el parcial. Por lo menos tenemos una calificación más de respaldo, que no tiene el peso del parcial, ¿sí? La prueba que hicieron el otro día, pero sí incide sobre la calificación, ¿no? Así que bueno, en principio les quería compartir eso. Eh, lo que se va a incluir, a diferencia o sea, como agregado a los temas que estaban dentro de lo que correspondía a la prueba preparcial, en el parcial de mañana se agrega resonancia serie solamente, porque lógicamente podríamos haber subido más información. Yo preferí subir 3 videos, o sea, seguir el ritmo que seguimos habitualmente y no agregar más. Ayer habíamos subido, seguramente si visitaron la plataforma, no importa si es Moodle o Classroom, porque lamentablemente hay algunos compañeros que no están algún compañero que no está eh, en Moodle, como les había comentado, y no tuvimos más remedio que seguir un poco con Classroom. Así que bueno, les quería comentar que subimos esos 3 videos. Vamos a admitir a Blanc. Eh, Subimos esos 3 videos que creo que déjenme ver cómo era que se titulaban. Uno era resonancia serie y el otro era eh, resonancia serie y comportamiento de la red de RLC serie y sobretensión en resonancia y factor de mérito. Ahí lo tenemos. Dice resonancia serie, bueno, describimos el fenómeno y desarrollamos la fórmula de cálculo de la frecuencia de resonancia. Recordemos que la resonancia es un fenómeno mucho más, trasciende mucho más lo que son los circuitos eléctricos. Existe resonancia, les diría que en casi todos los órdenes de la física. Mecánicamente existe también la resonancia mecánica. La resonancia mecánica es un fenómeno que se puede utilizar a favor o en contra. Es decir, a veces se resulta eh, una situación que se trata de evitar, por ejemplo, sobre todo cuando se fabrican edificios o puentes. Se cuenta o se relata que alguna vez, debió haber pasado más de una vez, pero este relato yo lo recibí de un profesor en los cursos de la carrera también, cuando se habló de resonancia, y me llamó mucho la atención. Un puente, creo que fue en Europa, no estaba bien calculado, estaban bien las medidas, el peso, la densidad del material, pero había algo que no estaba bien, algún detalle en la arquitectura del puente, que provocó un desastre. El puente se rompió debido a una circulación de viento que lo hizo vibrar a la frecuencia de resonancia mecánica del puente. Y ese puente bueno, se vino abajo, obviamente que con las implicancias que tienen que ver con ese tipo de cosas, ¿no? No es lo mismo que se rompa
una tostadora a que se rompa un edificio o un puente, ¿no? Donde se corre riesgo de vida a las personas, ¿no? Parece que hay alguien para entrar, disculpen. A ver quién anda por ahí. No. Ah, sí. Ah, no era. Eh, claro, claro, sí, sí. Una estructura muy rígida tiene una frecuencia de resonancia particular, ¿no? Y si se dobla como si fuese de goma, como dice acá Doldán, se quiebra, ¿sí? Se parte la estructura. Eh, bueno, la resonancia en el caso de los circuitos eléctricos, eh, a nosotros, por ejemplo, nos sirve para, este, como circuito sintonizado, ¿sí? Para permitir el uso de ese circuito como filtro. Deja pasar una banda de frecuencias, ¿sí? La frecuencia de resonancia, y un espectro de frecuencias que está confinado cercano a la frecuencia de resonancia, y las demás frecuencias que están por fuera de ese espectro son rechazadas por ese circuito. Es el principio de funcionamiento de los sintonizadores de radio o de televisión. Los mismos teléfonos celulares tienen sus circuitos resonantes, que son los que permiten el enlace radial, ¿sí? Bueno, después de hablar un poco de resonancia aplicada al circuito, particularmente serie, circuito RLC serie, se pasa al estudio de la red resonante en el dominio de la frecuencia, o sea, el comportamiento del circuito serie, del circuito resonante, en lo que sería el dominio de la frecuencia, ¿sí? Ahí se ve la curva de impedancia, cómo varía la impedancia en la frecuencia, cómo varía la corriente, ¿sí? En un circuito resonante la corriente es máxima en resonancia y la impedancia es mínima, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo presente. Eh, no, acá un compañero nos comparte un comentario que está bueno, está bueno, que dice: el año pasado en mi clase hicieron un dispositivo que apuntaba una luz al ventilador, y en el momento en que ambos estaban a la misma frecuencia, el ventilador se veía quieto. ¿Eso cuenta como resonancia? No, eso se llama efecto estroboscópico. ¿Sí? Eso se utiliza, bueno, se usaba en la cinematografía para justamente evitar el parpadeo de la película cuando pasaba por delante de la lámpara del proyector. Se usa como, bueno, no sé si se sigue utilizando, supongo que sí, que se sigue utilizando cuando se pone a punto un motor, por lo menos los motores convencionales, la explosión de los autos también utilizan, se usa una pistola estroboscópica que envía unas de luz, que parpadea, e incide sobre una ranura, ¿sí? Entonces, en el momento que la frecuencia o la velocidad con la que el parpadeo coincide, no sé si con un múltiplo de veces de la velocidad de rotación del motor, se supone que el motor está debidamente eh, sincronizado, puesto a punto, ¿no? Eso se llama efecto estroboscópico. Entiendo que no es resonancia, ¿ah? Está bien igual el comentario porque podría dar lugar a confusión. Bien, cuando dijimos el comportamiento de la red RLC serie, ya dijimos entonces qué es el comportamiento en la frecuencia, en el dominio de la frecuencia, cómo varía la impedancia y cómo varía la corriente que circula a través de él, manteniendo, por ejemplo, la tensión constante, ¿no? O la tensión si bien es alterna, con una amplitud alterna constante. Y el último video que se subió es sobre la sobretensión en resonancia y el factor de mérito o factor de calidad de la red RLC serie. Ahí se desarrollan los conceptos sobre tensión
sobre la sobretensión que se produce en las reactancias, ¿sí? En el capacitor y en el inductor, ¿sí? Cuando el factor de selectividad, de calidad o factor de mérito, como se le llama también, es mayor que la unidad, ahí aparece una tensión desarrollada en los extremos, ¿sí? De cualquiera de los dos elementos reactivos que mencioné, que supera el valor de la fuente, ¿sí? El factor de calidad o factor de mérito, y en algunos casos llamado también factor de selectividad, es un parámetro que se puede calcular como la relación entre la reactancia en resonancia, ¿sí? De cualquiera de los dos elementos reactivos, ya que ambos coinciden, ¿sí? En valor absoluto, ¿sí? La reactancia capacitiva iguala a la reactancia inductiva en valor absoluto, pero como tienen signos opuestos, ¿no? En la impedancia compleja se cancelan, y ahí lo único que queda es la resistencia. Entonces, se toma una de las dos reactancias y se divide sobre el valor de la resistencia que está en serie. Ese valor, si es mayor que la unidad, mayor que 1, entonces hay sobretensión. Se dice que hay sobretensión o extratensión de resonancia. Lo que nos permitiría, por ejemplo, hacer circuitos que produzcan altas tensiones, ¿sí? Un circuito resonante puede producir alta tensión. Hay que tener presente que, por ejemplo, para producir alta tensión, no alcanza este, con decir, bueno, quiero producir, yo qué sé, 1000 voltios. Tengo que tener un capacitor que soporte esa tensión, y la aislación o el aislante del, del devanado, del inductor, también tiene que bancarse la alta tensión. En general, el problema lo tiene más el capacitor. Los capacitores, este, a medida que van teniendo tensiones más altas de rupturas, también son más caros, ¿no? Más costosos. Pero bueno, en principio se puede hacer incluso la experiencia, está muy bueno, muy interesante. Alimentamos un circuito de repente con 10 voltios de pico y tenemos 100 voltios en el capacitor o 100 voltios en la bobina, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay sobretensión, ¿no? Puede pasar eso. Bueno, con eso cerramos lo que sería el temario, ¿sí? Todo lo anterior ya lo tienen, ya lo sabían, era lo que va incluido a la preprueba o al preparcial que hicimos el jueves pasado, y esto se agrega al parcial que van a ser mañana. No obstante, hasta el 9 de, de julio, nosotros tenemos clase, es decir, tenemos el plazo, lo que sería el plazo de si fueran clases presenciales, ahora son virtuales. El receso empieza recién el día 12, el lunes 12. O sea que hasta el 9, hasta el viernes 9, vamos a seguir subiendo material, más allá de que no vaya a quedar dentro de lo que es ninguna prueba, ninguna evaluación. No, no es que lo vayamos por lo menos en principio, no vamos a evaluarlo, pero sí es importante que ustedes traten de ver ese material que subamos después del parcial. ¿Por qué? Por un lado, porque ustedes vienen a estudiar y, bueno, lógicamente que no es, está de más decir que nadie va a estudiar y va a guardar la información sin estudiarlo, sin leerla, ¿no? Eh, pero por otro lado, está el hecho de que no sabemos si se nos va a dar una extensión. Podría pasar, como el año pasado, que una vez que se reanudan las clases presenciales del segundo semestre, se agreguen unas clases más para redondear temas que hayan quedado pendientes del primer semestre. Eso no lo sabemos todavía, pero si fuese así, bueno, capaz que hacemos alguna evaluación más. ¿Ah? Por eso les digo, la información o los temas que se vayan a subir después del parcial no van a estar, lógicamente, dentro de la competencia del parcial, pero sí eh, pueden ser evaluados más adelante. Si nos dicen de cambiar directamente de asignatura, porque
El segundo semestre ya corresponde a circuitos y sistemas digitales. Bueno, entonces ese material no va a tener, simplemente va a tener la importancia que de por sí ya tiene, pero no va a ser evaluado, ¿tá? O sea, no se los va a evaluar. Bien, vamos a dejar de compartir pantalla. Para los que se agregaron después, les quería, bueno, mencionar lo que dijimos hace un rato, capaz que no lo oyeron. Si tienen preguntas con respecto al preparcial, o sea, consultas relativas a la calificación, todavía no pueden hacerla porque no los tengo totalmente corregidos. Si bien no son muchas pruebas, el tema es que hemos tenido exámenes, ¿sí? Todos los días desde que empezó la semana, y no hemos podido abocarnos a la revisión de la segunda parte, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con los ejercicios, porque, como decíamos, el formulario múltiple opción ya de por sí se autocorrige. En general, por lo que estuve viendo, el formulario múltiple opción estuvo bastante bien. Creo que le erraron todos a una pregunta. A ver si lo puedo compartir. Quería hablarlo con ustedes, porque me pareció importante esto. ¿Dónde fue que le erraron? Creo que acá. Bueno, algunos marcaron la opción B. Dice, bueno, vamos a leer esto. Dice, eh, hago mención sobre esta pregunta porque es en la que cometieron el error todos. Eh, Dice, si la extensión del generador es 100 volt, B igual 100 voltios seno de 100 pi por T, y la inductancia es L igual 50 milihenrios, la corriente instantánea que circula por el inductor de la figura es, y ahí aparecen tres opciones. Bueno, la mayoría marcó la opción B, ¿sí? 6,37, vieron que las tres soluciones tienen la misma amplitud y la misma frecuencia, pero no son todas iguales. Hay dos que son coseno y una que es seno, y hay una que es coseno negativo y otra es coseno positivo. ¿Cuál es la correcta? Bueno, en primer lugar, en los que marcaron la opción B, me gustaría que razonaran un poquito. Es una bobina. Ustedes saben que la bobina, y no lo vieron solamente en electrónica, lo debieron haber visto con Crobeto, o con el docente que hayan tenido de electrotecnia. La bobina o inductor desfasa 90 grados la tensión a la corriente. La corriente está retrasada con respecto a la tensión, ¿sí? 90 grados. Y eso se ve en los cálculos. Acá no se les pide mostrar cómo hicieron para llegar al resultado, pero si estamos hablando de una función seno, la función que está retrasada a 90 grados es la función menos coseno. O sea que la opción A, que dice I igual menos 6,37 por coseno de 100 por pi por t amper, es la solución correcta, la respuesta correcta. Eso era lo que quería comentarles porque me pareció oportuno. Después, no, creo que no hubo otra. Digo, errores generalizados, ¿sí? Hubo alguno que cometió algún error, pero digo, salvo eso, creo que eso era importante porque era de concepto. Creo que se nos está por terminar el tiempo. Profe, esa parte de la frecuencia, yo no sabía que la frecuencia podía llevar ángulo. O sea, en cualquier caso creo que lo interpreté como que llevaba el ángulo no sé si era la corriente o la tensión, A ver, que era lo que quería. no es que la frecuencia no lleva el ángulo. Lo que lleva el ángulo es la función en sí. Si, por ejemplo, si no está especificado, que sea seno de 100 por pi por t más un ángulo determinado, de por sí, si es un coseno, está retrasado con respecto al seno. Perdón, si es un coseno, está adelantado con respecto al seno. Si es menos coseno, está retrasado 90 grados. Esto tiene que ver con lo que ustedes saben de trigonometría.
La función seno y coseno son perpendiculares, ¿sí? Si uno representa mediante vector la función seno con un fasor, ¿no? Nosotros le llamamos fasores, pero en matemática probablemente le llamen vector, con un vector. Si está horizontal, el coseno se representa mediante un vector, o para nosotros fasor, vertical, ¿sí? Rotado 90 grados. Si fuera menos seno, por ejemplo, serían un vector que apunta en sentido contrario al seno. Y si es un menos coseno, es un vector que apunta hacia abajo, ¿sí? Apunta a 90 grados negativo. No es que la frecuencia lleve consigo asociado el ángulo. Acá no planteamos, sí, no, en el segundo ejercicio, perdón, en el ejercicio 3, que aparece ahí, ¿sí? De la parte de alterna, ¿ven el capacitor? Bueno, ahí se aplica una tensión que es 400 voltios con ángulo θ. No se dice que, se supone que es sinusoidal, pero podría escribirse como 400 por seno de omega t más θ, ¿sí? En ese caso, ese ángulo no es ni 0 ni 90 grados, es un ángulo arbitrario, un ángulo cualquiera, ¿ah? Que obviamente que en los cálculos termina dando algunos de estos que están acá como solución. Pero queda claro que el ángulo en sí es la fase inicial, el ángulo que uno tiene que tener en cuenta en la expresión o en la representación del vector, es el ángulo con el que arranca la función seno, ¿sí? O si toman la función coseno como referencia, el inicio o la posición que tiene el radiovector o el fasor, ¿no? En el instante cero. O sea, cuando ustedes hacen cero, lo que está dentro del seno o del coseno es lo que, de alguna manera, les dice con qué ángulo arranca, ¿sí? Perdón que me salió un cartelito diciéndome que nos queda poco tiempo. Esto igual no se preocupen. Si quedaron dudas, lo vamos a reforzar una vez que volvamos a la presencialidad, si volvemos a la presencialidad. Lo importante es que ustedes revisen, repasen eso. Eso lo vimos, lo tratamos en alguno de los videos. Cuando empezamos a ver alterna, cuando vimos la parte de fasores, ahí trabajamos lo que es la representación vectorial de la función trigonométrica o de la función sinusoidal. Nosotros cuando lo expresamos como número complejo, por ejemplo, estamos escribiendo, ¿sí? de manera independiente al tiempo la expresión que representa a esa función senoidal. Ya hace parte de la base de que es senoidal. Lo que no se tiene como dato es la frecuencia. Pero los valores que se tienen que tener para el vector o para el fasor son módulo y ángulo, ¿no? La inclinación y el largo del vector. El largo del vector es la amplitud de la función trigonométrica. Y el ángulo es la posición de ese vector en el instante inicial, o instante cero. Bueno, después venían los problemas, uno de continua y otro de alterna era, ¿no? Aclaro que esto no estaba en resonancia, el circuito de RLC no estaba en resonancia, no sé, todavía no lo revisé, así que no sé, no les puedo decir si le fue bien o le fue mal. Tampoco puedo decirles nada de si le fue bien o mal en el ejercicio 1, que era muy sencillo, era para resolver mediante el teorema de Thevenin, ¿no? En el caso del Thevenin era simplemente sustituir la fuente por un cortocircuito, ya que es una fuente de continua, y medir entre los terminales A y B, o calcular, ¿verdad? La resistencia, ¿m? Que sería R3 más el paralelo de R2 con R1. Esa sería la resistencia equivalente de Thevenin, ¿sí? La resistencia que iba a ir en serie con el generador equivalente. Y la tensión del equivalente, la tensión del circuito equivalente, es la tensión directa que calculamos entre A y B, que
es la misma tensión que hay entre los terminales de la resistencia de 60 ohm, la resistencia de R2. Aplicamos regla del divisor de tensión, 25 por 60 sobre 40 más 60, o sea, sobre 100. Y eso nos da la tensión que hay entre A y B. En R3 no hay caída de tensión porque no hay circulación de corriente. Bueno, y en el segundo problema, había que calcular la intensidad de la corriente en la red, ¿sí? Y la tensión que caía en cada componente, ¿sí? Para una frecuencia de 50 ciclos, y escribirlo en forma polar los resultados. O sea, no había que trabajar directamente con la función trigonométrica, trabajaban en forma compleja, ¿sí? Tenían la tensión, calculaban la impedancia es R más JXL menos JXC. XL y XL calculan con las fórmulas que ya vimos, de reactancia. Lo pasan a polar y hacen el cociente de la tensión sobre la impedancia serie, y eso les da ya la parte A. Les da en polar incluso el resultado. Y la tensión de cada componente es la corriente que calcularon en la parte A multiplicado por cada componente. La tensión en R va a ser la corriente por R, la tensión en la bobina va a ser la corriente por la reactancia JXL, que la pueden hacer como XL con ángulo de 90 positivo, y la tensión en el capacitor es la corriente por la reactancia del capacitor, que sería menos JXC. La corriente por XC con ángulo de menos 90. Y cada una de esas tensiones ya les da con su correspondiente ángulo. No quise complicarlos para no hacerle la vida a cuadrito de hacer el diagrama fasorial, pero hubiera sido sencillo también. Aparte de esto, era una prueba, como decíamos, preparcial, era como para hacer un ensayo, ¿no? De todas maneras, el parcial de mañana no va a ser muy diferente a esto, va a agregar la parte de resonancia, nada más. ¿Está? Bueno, dejamos de compartir. Y bueno, en cuanto tenga los resultados del preparcial, se los subo a la plataforma para que los tengan. Este, Cualquier duda después igual lo vemos. La semana que viene todavía tenemos el 7, ¿no? Sí, el 7 tendríamos la última reunión de Zoom de este Profe, primer semestre. disculpe. Sí, Blanc, te escucho. ¿Cuándo era el parcial de esto que entré tarde? Disculpe, de analógica. El parcial es mañana. Ah, perfecto. Sí, sí, de 8:30 a 10:30. Va a ser en la mañana. Sí, yo lo tenía al menos así, en ese horario. Igual, yo les voy a pasar más información por el grupo de WhatsApp, ¿tá? Pero sí, creo que estaba ya previsto en ese horario, creo que les había comentado. Em, Digo 2 horas porque la idea justamente es que lo hagan como si fuese en un horario de clase presencial, ¿no? Disculpe, profe. Sí, escucho. ¿Algún otro detalle? ¿Cámara prendida? No, no. De aquello que se había hablado, como para que se parezca presencial. No sé si hay algún detalle que agregar sobre eso. Ejemplo, el de No, la cámara. lo de la cámara, y habría que tener 2 cámaras, una apuntando hacia el trabajo que están haciendo y otra apuntando este, hacia la cara del estudiante, como se hace en facultad, pero no lo podemos pedir eso. Bueno, No va a ser con cámara encendida. Igual nos vamos a dar cuenta si se copiaron. Hay una cosa que es muy clara. Digo, yo sé que cuando las cosas se hacen bien, de repente es difícil saberlo, pero cuando se hacen mal, tener 2 estudiantes que cometieron el mismo error en el mismo lugar y con las mismas características es demasiado fuerte, ¿no? Por eso tengan cuidado, ¿no? Traten de hacer las cosas individualmente, ¿no? Igual les digo, la cámara
el hecho de tener la cámara no da ninguna garantía de que el estudiante no esté pasándole o le estén pasando información. ¿Sí? No existe, virtualmente es muy difícil lograr la certeza de que el estudiante está haciendo bien el trabajo. Eso está haciéndolo solo, quiero decir que no hay intervención. Así que lamentablemente no hay un mecanismo que nos garantice. Pero es algo que tenemos que hacer, porque la prueba hay que hacerlo. Pero confío en la honestidad de ustedes, ¿no? Bueno, si tienen alguna otra duda, ¿no? Bueno, quedamos así entonces, muchachos. Mañana les habilito el parcial, y bueno, lo empiezan a 8:30, digo, van a tener tiempo, supuestamente está pensado como para hacerlo en menos tiempo, pero bueno, si les lleva las 2 horas, no hay problema. Lo que sí no van a poder entregar después de esas 2 horas, ¿sí? Después de las 10:30, el sistema ya no recibe más las propuestas, luego la resolución, ¿no? Claro eso. Profe, disculpe, me perdí una parte. ¿Va a ser por un formulario Google? Sí, Está, sí, va a ser perfecto. por un formulario de Google, por lo que ya habíamos, lo que mencioné la vez pasada, es que lamentablemente, y no es culpa de ustedes, ni mía, digo, esto es responsabilidad de los que administran. Eh, de responsabilidad en el sentido de que, bueno, todavía no están acostumbrados. Yo quiero pensar que no hay, yo sé que no hay mala voluntad, pero quiero pensar que no hay negligencia. El asunto es el siguiente, pasa en todos los grupos, ya sea por migración de un estudiante de un grupo a otro, o porque el estudiante se anotó tarde, o por lo que fuera, o a veces incluso estudiantes que estaban en la lista de principio y están en la lista del grupo, pero no figuran